Bien, buenos días a todos, buenos días a todos, buenos días a todos. Buenos días, jóvenes, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Pueden escucharme, jóvenes? Sí, doctor. ¿Cómo se copia el audio? Perfecto. Sí, tiene buen volumen, doctor. Ok. Ok, muy bien, que se vayan conectando. Vamos a empezar la clase de hoy. Continuando con el avance de materia. Por favor, no olviden los que ya están en línea registrarse en el chat del Zoom para efectos de control de asistencia. Siempre cuidando sus micrófonos, jóvenes. Siempre cuidando sus micrófonos. A ver, vayamos recordando lo que vimos en la anterior clase. Hablamos de la libertad contractual, estableciendo que si bien la ley nos reconoce la libertad de celebrar cuanto contrato queramos hacerlo, fuera de cumplir con los requisitos establecidos por ley, debe también no salirse precisamente del marco de lo que dispone la norma, ¿no? En términos claros dijimos que podemos celebrar cuanto contrato sea necesario o veamos necesario, con la única previsión o cuidado de que no nos salgamos del marco legal de las cosas, ¿ya? Hay que cuidar mucho los requisitos que estamos viendo, ¿ya? Porque de descuidar algún requisito o no concurrir a alguno de ellos, nos vamos a ver en la posibilidad de estar viciando ese contrato de nulidad o en su caso de anulabilidad. ¿No? En la continuación, el tema sobre el consentimiento, que además establecimos que podía ser expreso o tácito, ya, con consiguiente explicación de cada una de estas clases de clasificación sobre el consentimiento, no debemos olvidar, perdón, no debemos olvidar que el consentimiento es un requisito fundamental en la formación y celebración de los contratos que va a afectar en determinado momento a la validez del contrato, ¿ya? Es un aspecto de cuidado extremo. ¿Por qué? Porque si se presenta algún vicio del consentimiento en la actuación de una de las partes, esto podría acarrear la ineficacia de los contratos y podría darle a la otra parte, en este caso a la parte afectada, la posibilidad de iniciar una demanda, ya sea por nulidad o anulabilidad. De ahí que es importante cuidar que todo contrato cuente con los requisitos legales que establece el 452 del Código Civil. Bien. La figura del representante legal, la figura de la representación no es desconocida para todos ustedes. Se entiende que es representante aquella persona a quien un titular le delega la realización de ciertos actos, ¿no?, en representación
representación suya, asumiendo el titular, es decir, quien delega, cualquier efecto o responsabilidad que pudiera derivar de esos actos. Ahora bien, dentro del tema contractual, dentro del ámbito de contratos, se va a establecer también la concurrencia de la representación, ¿no? ¿Por qué? Porque un representante legal puede, por encargo de su titular, realizar, celebrar los contratos que sean convenientes, pero consciente de que la suscripción o celebración de esos contratos puede generar responsabilidad. Cuando veamos el contrato de mandato o poder, vamos a clarificar de manera más minuciosa y más profunda, fuera de los tipos de poderes que vamos a ver o mandatos, cuáles son las responsabilidades que pudieran emerger en un representante de ejercer las facultades que se le ha delegado, las facultades que se le ha conferido, o salirse de estas facultades, y ese salirse, esa desmarcación de esas facultades, lo que va a generar son no solamente responsabilidades para quien ejerce esos actos sin tener las facultades reconocidas, sino también para el titular, ¿no? Claramente delimitados en lo que dice la norma legal. Bien, continuemos entonces. A ver, vamos a cambiar de lugar esto acá y veamos. El 467, y por favor esto es muy importante porque se nos viene en el 471 un contrato, una facultad conferida para celebrar un contrato típico, muy usado en el ejercicio profesional. El contrato realizado por el representante en nombre del titular o representado, dice, en los límites conferidos por este, producen directamente efectos jurídicos sobre el titular de la representación, sobre aquel que ha otorgado facultades, ha delegado facultades a su representante, siempre y cuando el representante que ha realizado el contrato haya ejercido las facultades expresamente conferidas en ese contrato. De ser esto así, los efectos jurídicos o las responsabilidades que vaya a generar jurídicamente estos contratos o este contrato, los va a soportar el titular, el representante. ¿Ok? No va a ocurrir lo mismo, ahí tienen ustedes límites, no va a ocurrir lo mismo cuando el representante se desmarque, se salga o exceda el ejercicio de facultades. ¿Ya? Porque hablando de los efectos y representaciones, vamos a ver qué responsabilidades va a asumir esto. El artículo 468 del Código Civil establece que el representado, ¿sí?, para delegar, debe contar con capacidad jurídica reconocida por ley. De ahí que dice, en la representación voluntaria, el representado debe ser legalmente capaz, es decir, debe contar con la capacidad jurídica. Porque de ser así, él está capacitado y habilitado para adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿cierto? Por tanto, vuelve a ratificarnos fuera de la capacidad que debe ser capaz jurídicamente y por otro lado debe limitarse o delimitarse a las facultades que le han conferido. Esto es muy importante, jóvenes, y no solamente en materia de contratos, sino también en el tema procesal. En el ámbito procesal van a ver mucho de esto cuando un determinado litigante, un determinado cliente de su despacho, por X o Z razones, no pueda de manera directa y personal o celebrar un contrato, o en su caso, apersonarse a un proceso judicial como parte actora o como parte adversa, es decir, como parte demandante o como parte demandada. De ahí que nace el cuidado, y acá en esta materia lo vamos a aprender y vamos a practicar, de que cuando se otorgue un mandato o poder para la representación legal,
debemos tener el cuidado de delimitar las facultades, ¿sí? Porque facultades no muy bien delimitadas, muy genéricas o muy ambiguas o confusas al mismo tiempo, les va a generar contratiempos o del juzgado, de los juzgadores, cuando les pidan facultades específicas para determinado tema. No se sobreentienden las cosas cuando hablamos de representación legal. Las facultades tienen que ser precisas. Las instituciones, personas o procesos a los que el representante legal se debe apersonar, debe comparecer en representación del titular, deben ser plena y específicamente identificadas, precisadas. El día de ayer, caso real, en una audiencia, la parte denunciada presenta un testimonio de poder que no especificaba de manera precisa que debía apersonarse o tenía facultad para apersonarse ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. ¿Ya? De manera muy general, decía apersonarse a las gobernaciones, alcaldías, ministerios. ¿Ya? Ministerios. Entonces, cuando la actuación, ya sea en sede administrativa o en sede judicial, se va a referir a derechos o garantías constitucionalmente reconocidas, ustedes, si están dentro de ese litigio, tienen que observar a efectos de que ninguna actuación se pueda viciar de nulidad. Vamos a aprender, les reitero, cuando veamos el tema de contrato, mandato o poder, cómo deben establecerse las facultades. Y acá ya estamos viendo. Las facultades deben guardar límites. La actuación del representante debe delimitarse en función a las competencias que ustedes les están otorgando, si son titulares, o a ustedes les están otorgando el titular del actuado o el titular del derecho mediante un poder, ¿ya? Cuando hablamos de responsabilidades, fíjense, si el representante no ha justificado la calidad y extensión de sus facultades o poderes ante un tercero, responde por los actos que a estos excedan. ¿Ya? De ahí que es muy importante y hay que ser muy cuidadoso. Uno, al revisar los poderes, cuando estamos en procesos, o al elaborar los poderes o mandatos que van a acreditar la representación legal. Por el tema de responsabilidad y por el tema de asegurar que los derechos de los titulares que van a delegar el poder deban de ser plenamente garantizados y resguardados. Dependiendo del tipo de representación que vamos a ejercer o que vamos a otorgar, ya sea expresa, amplia y general, debemos cuidar mucho cuáles son las facultades que se están delegando al representante legal. ¿Ya? Entonces, ya con esto. Ahora bien, por favor, mucha atención. El artículo 470 del Código Civil establece la figura del conflicto de intereses en el marco de lo que estamos viendo de la representación en los contratos. El contrato realizado por el representante, llamémosle apoderado si quiere, el contrato realizado por el representante en conflicto de intereses con el representado es anulable a instancia o a petición de éste, si tal hecho era o podía ser conocido por el tercero. A ver, levantando la mano me contestan lo siguiente. ¿Cuántas partes de manera voluntaria deben concurrir para la celebración de un contrato? Silvia. 2, doctor. 2 partes, ¿cierto? 2 partes que van a recibir el denominativo según el contrato que se vaya a suscribir.
Bien, adelante la segunda persona que ha levantado la mano. ¿Cuántos? 2, doctor, era lo mismo, porque necesitan, digamos, en este caso, digamos, cuando es una compra y venta, no, ¿quién va a ser el comprador, no? ¿Y quién va a ser el vendedor? Se Perfecto. necesita de 2 para elaborar un contrato. Lo que nos lleva a pensar que por sí sola una de las partes no podría celebrar o realizar un contrato. Veamos ahora en el ejemplo de Gabriela. Un contrato de compra-venta. Debe haber una parte vendedora o propietaria y debe haber una parte compradora. ¿Cierto? Bien, 2 partes. El vendedor o propietario otorga una representación legal, otorga un poder a X persona, con la facultad expresa de vender y o transferir en venta un lote de terreno de su propiedad. Por consiguiente, le otorga facultades para suscribir documentos privados, suscribir documentos públicos, comparecer ante notarías de fe pública, hacer respetar el justo precio. Ojo, el vendedor le dice, a mí me interesa que mi lote se venda en $80,000. Menos de eso, no. ¿Cierto? Y le da facultades para cualquier salvedad que se pudiera generar en el cumplimiento del poder consistente en la venta de ese lote de terreno del propietario, que está otorgando poder a este representante legal. Las facultades están claras. ¿Sí? ¿Qué ocurriría si el representante legal suscribe un contrato de compra-venta por un precio menor al que el titular ha encargado? ¿Qué creen que ocurriría? ¿Se anularía el poder, doctor? ¿Ya? Se anularía el poder y también la compra en este caso. Eso sería porque el apoderado o el representante legal ha vendido en un precio menor al encargado por el titular. Sí, doctor. ¿Se presentaría, chicos, algún conflicto de intereses? Sí, doctor, ¿En qué medida? porque ¿De quién por contra quién? el vendedor con la persona que le ha dado el poder en este caso? ¿Por qué? Porque él había dicho de que se vendía en 80,000 y entonces lo ha vendido a otro precio, entonces tendría que anularse por esa razón el contrato y hubiera un conflicto de intereses. Ya. ¿Alguien más que quiera vertir algún criterio? Doctor, buenos días, Emilce. ¿Cómo estás, Emilio? Doctor, yo creo que en este caso, entre el proveedor o el adjudicatario, en este caso, no, no se rompería el contrato, puesto que en los contratos ya están estipuladas las cosas que se va a hacer y cómo se va a hacer, ¿no? ¿Ya? Y entre ellos sería ya que estaría todo realizado. Sin embargo, sí, como dijo hace rato mi compañera, que habría el problema entre el representante y el propietario, es decir, el original, ¿no? Entre ellos, ya que él le ha dado el poder para que haga cierta cosa y no lo ha hecho de la manera que le ha pedido. Porque si el otro ya ha hecho un contrato con el comprador o con la tercera persona, hay un documento de por medio, ¿no? Entonces, prácticamente en base a ese documento es lo que se ha hecho. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Me encanta que emitan sus criterios, lo que ustedes creen que debe hacerse. Adelante. Doctor, una intervención a esto. Si se supone que el comprador y el vendedor con representación mediante el poder
están haciendo la compra. Cuando realiza la compra, el comprador tendría que estar, tendría que conocer del poder que tiene, porque el lote no está a nombre del representante, sino a nombre del titular. Entonces yo pienso que tendría que saber el comprador de la existencia de este poder y de las cláusulas, doctor, ¿o estoy mal? Todos están bien. Simplemente vamos a precisar. Por eso les he puesto textual el artículo. Fíjense lo que dice. El contrato realizado por el representante en conflicto de intereses con el representado es anulable a instancia de este. ¿Quién es este? El representado, el titular. Si tal hecho era o podía ser conocido por el tercero. El tercero en el ejemplo que estamos analizando es el comprador. ¿Ya? ¿Por qué digo que todos los criterios no están mal? Porque todos aportan. Y es precisamente esta modalidad la que opto por utilizar para que podamos analizar con precisión qué es lo que debemos de interpretar y qué es lo que debemos hacer. Es cierto lo que dicen por una parte, que si se ha fijado dentro de la delegación, dentro de la representación legal, por parte del vendedor propietario, un precio específico, ¿cierto? El vendedor está claramente delegando que su lote debe ser vendido en 80,000. Por tanto, hay límites de actuación que le está poniendo al representante. Le está diciendo en términos claros, quiero que se venda esto, porque si no se vende así, ¿cierto? Va a generar un conflicto de intereses, entre otras cosas, no solamente entre el representante y el representado, sino también le va a generar cierto conflicto al comprador. Pero está poniendo el artículo una condicionante, y Silvia tiene mucha razón. Cuando yo voy a comprar o voy a ser abogado de la parte compradora, el cliente siempre está preocupado de que el abogado o la abogada revise de manera minuciosa no solo la documentación, sino también el poder cuando esta venta se va a hacer con un mandato o poder con un representante legal. Desde la legalidad y legitimidad del poder, porque ahora nos permite, ustedes han debido ver testimonios de poder, que en la carátula, en la parte inferior, en la parte de abajo, los notarios por norma están obligados a poner sus direcciones completas, además de teléfono. Entonces, nosotros como abogados, lo que tenemos que hacer cuando se nos presente un poder, una representación legal, es llamar a la notaría para verificar si ese testimonio de poder se encuentra legalmente registrado, independiente de que toda la documentación esté correcta. Me toma 1 minuto o 2 marcar el número o al celular y preguntar, lógicamente identificándose, y preguntar que quisiera saber si el testimonio número tantos, quebrado tantos, de fecha tantos, ¿sí?, está registrado. La notaría les pedirá 1 o 2 minutos o les devolverá la llamada una vez encontrado en el libro de protocolos de poder, testimonios de poder, y les dirá sí, es un poder que otorga representación legal del señor tantos al señor tantos para específicamente esto. Si es así, el poder está correcto. Si no es así, les dirá, no señor, no existe ese testimonio registrado con ese número, o les dirá, sí, corresponde el poder para la representación que la mamá otorga al papá para viajar con su hijo. ¿Qué les va a hacer presumir? De que ese poder es falso. Los abogados, bajo la nueva normativa actual, nos constituimos en un filtro más de control. En plataforma del Tribunal de Justicia, los de ventanilla realizan ese control. Cuando se presenta poderes, no sé si alguien ha visto. Bueno, el primer cuidado que hay que tener. Segundo,
Es lógico pensar que el comprador entonces tiene conocimiento no solo de la documentación, sino también del poder. El abogado se dice el poder. Si hay ese conflicto de intereses entre el representante y el representado, lógicamente era de conocimiento del comprador porque ha tenido que haber revisado el poder. Entonces, el representado, el que ha otorgado el poder, podría solicitar la anulabilidad de ese contrato. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido dentro de los límites de las facultades que ha otorgado. Y claro que se presenta un conflicto de intereses, entre otras cosas que vamos a ver. ¿Listo? Esta es la regla. ¿Sí? Esta es la regla que puede generar el conflicto de intereses. Veamos, y es a lo que quería llegar, el artículo 471 del Código Civil, que habla sobre el contrato consigo mismo. Hace un momento ustedes me decían, Gabriela me decía, que para que exista contrato deben haber dos partes. Y siguiendo su ejemplo, un comprador, un vendedor, o un vendedor y un comprador. ¿Cierto? Hemos visto el 470 que genera el conflicto de intereses con sus respectivas causales. Ahora, quiero que por favor analicen este artículo y me digan cómo se entiende esto. Contrato consigo mismo. Ojo, el contrato celebrado por el representante consigo mismo, sea en nombre propio o en representación de un tercero, es anulable, excepto si lo permite la ley o fue con el consentimiento del representado o si el negocio excluye por su naturaleza un conflicto de intereses. ¿Quién se anima a interpretarme esto? Contrato consigo mismo. Muy usado en la vida profesional, chicos. Van a ser muy requeridos estos contratos para que, lógicamente, ustedes como abogados los revisen. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo podemos interpretar esto? Doctor, no sé si estoy en lo correcto, pero es cuando, digamos, una persona, digamos, tiene, por decir, una tienda de fotografía y video. ¿Ya? En esta tiene un representante, una persona que trabaja ahí en la empresa, ¿ya? Y tiene que sacar un NID o alguna otra documentación que acredite que él es el dueño. Entonces, hacen un contrato o hacen que esa persona, o sea, el dueño, actúe como comprador en este caso y el que le está representando en la tienda actúe como si le estuviese vendiendo su misma tienda. Algo así entiendo, doctor. ¿Bien? Sirve la idea porque eso nos llama a entender la palabra consigo mismo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Nadie más, chicos, se anima? ¿Qué dicen? Nada. Doctor, Adelante. yo entiendo, por ejemplo, que ningún contrato podría ser realizado por sí mismo. Entonces, quizás por esto es anulable, pero sí en el caso que está representando a una tercera persona, por supuesto, esto es válido y sobre todo tampoco si no hay conflicto de intereses es válido. ¿Y cómo podría operarse esto?
que simplemente tiene que tener una representación de un tercero en conocimiento de él y que no vaya contra el conflicto de intereses para que sea válido. Ya. ¿Alguien más? Gracias, Ana María. No olvidemos que el 471 está hablando de un contrato suscrito por el representante. ¿No ve? El contrato celebrado por el representante consigo mismo, sea en nombre propio o en representación de un tercero, es anulable, excepto si la ley lo permite o fue con el consentimiento del representado, o si el negocio excluye por su naturaleza un conflicto de intereses. Confuso, ¿sí? Pero lo cierto es que lo que más se cuida acá es que no haya conflicto de intereses. Sigamos en el mismo ejemplo de compra-venta, en el que el representado, el titular, ha establecido las facultades al representante y ha establecido que la venta se haga en $80,000. En un contrato de compra-venta existe un vendedor y existe un comprador, dos sujetos. Perfecto. El vendedor ha entregado el poder a Pedrito, por así decirle, que es su representante legal, su apoderado, para que venda en las condiciones y en los términos señalados en el poder. La compradora, la señora Carmen, ¿sí?, está interesada en el inmueble, pero no puede pagar los mínimamente 80,000. Ofrece un precio menor y el representante, en el ejercicio cabal de las facultades que se le han delegado, le manifiesta que no puede vender en un precio menor al establecido porque se generaría un conflicto con su representante. De pronto, Pedrito, que es el representante legal, le interesa adquirir el lote que es de propiedad del vendedor y al mismo tiempo el titular. Y Pedrito decide comprar el lote. De primera mano, el 471 dice que el contrato celebrado por el representante consigo mismo es anulable. ¿Cierto? Es anulable. Pero dice, excepto si la ley permite, en determinados casos, o si el representado, el titular, presta su consentimiento, o si el negocio jurídico que se va a realizar excluye un conflicto de intereses. Muy bien, Pedrito está interesado en el lote. Ha tomado la decisión de comprarlo. Y como es representante legal del dueño, puede disponer. Entonces la pregunta es, si Pedrito decide comprar y decide pagar los 80,000 señalados por el titular, está cuidando de que no exista conflicto de intereses, ¿cierto? Porque va a pagar el precio requerido. ¿Podría firmar consigo mismo el contrato de compra-venta? No, no podría, doctor, porque eso sería anulado. Ya. Doctor, Adelante, Juan Carlos. sí se podría hacer ese contrato, doctor. O sea, está permitiendo la ley, está permitido por el representado y está de acuerdo. Y en ese caso, Pedrito sería comprador y vendedor. ¿Y cómo podrías plasmar a Pedrito como vendedor y como comprador? Con el consentimiento del representado, doctor. Porque bien fácil sería buscarle al titular y decirle, mire, yo le voy a comprar, ¿no ve? Yo le voy a comprar, fírmemelo como vendedor y yo firmo como comprador. ¿Sí o no? Fácil.
No utilizo el poder, lo hago directo, del vendedor a mi persona que era representante. Yo soy Pedrito. Pero el 471 habla del contrato consigo mismo y estos casos se utilizan cuando el titular, el propietario que ha otorgado el poder, por alguna razón otorga esta facultad de lo establecido en el artículo 471 y además especifica el precio base en el que quiere que se vea. Entonces, la primera opción no me va a dar resultado porque el titular está de viaje, está ausente, tal. Yo debo hacerlo como representante. ¿Cómo plasmaríamos en el contrato? Ana María, según su criterio, dice no podría hacerse porque sería anulado. Juan Carlos dice sí se puede porque Pedrito es el comprador y el vendedor a la vez. Pero ¿cómo hago el contrato? Pedrito, denominado el vendedor, y en el punto 2, Pedrito, denominado el comprador, así más o menos. No. ¿Cómo? O definitivamente no podemos. Creo que no se puede, doctor, porque si hay un poder, tiene que abocarse al poder, digamos, representar al representado, pero no podría él alterar y figurar como comprador y vendedor. Ya, perfecto. Por eso he preferido. Doctor, Adelante. no, sí, no podría, porque en realidad, como usted lo ha dicho hace rato, si el representante le da un poder y con este poder él tiene que hacer cierto trámite, qué sé yo, o cierta venta, lo que sea, Ujú. y no lo va a usar porque al final es para él mismo, entonces simplemente lo podría hacer con el representado, él y el representado y punto. No necesitaría este poder. Sin embargo, si hubiera tal vez algún interés malo, se podría decir, qué sé yo, que quiere hacerlo de forma donde quiere él sacar ventaja, pues supongo que ahí más que todo va a ese lado, digamos, ese artículo para poder sancionar o algo así. ¿Ya? Pero ahí estaría generándose un conflicto de intereses, ¿no? Sí, doctor, porque dice representación de un tercero anulable, excepto si le permite o fue con el consentimiento del representado, dice. Entonces, doctor, yo pienso que en este caso tendría que hablar con el representado, a la persona que el vendedor Pedrito está representando. Entonces, si ellos quedan de acuerdo, entonces no habría ningún problema de que Pedrito llegue a comprar el lote o la casa, lo que sea. Bien. Establezcamos si se puede o no se puede hacer uso del artículo 471 cuando tengamos que realizar contratos. Pedrito es el representante legal, Sandro es el titular y tenemos un comprador que viene a ser el mismo Pedrito, que es el apoderado. La norma me dice, y uno de ustedes se ha acercado mucho a la correcta interpretación, de que de principio el representante legal, el representante como tal, si celebra un contrato consigo mismo, puede ser anulado. Eso está claro. Excepto, dice, esa es una salvedad. Salvo, uno, si la ley lo permite. Dos, si el representado, el titular, presta su consentimiento. Ese consentimiento ya está en el poder cuando él establece que le da la facultad de vender, enajenar, transferir y además le impone un precio. Lo que hay que cuidar acá es que no haya conflicto de intereses, es decir, que no venda en un precio menor. A Sandro, que es el titular, le interesa que Pedrito, una vez vendido el lote, le deposite los $80,000. Listo. Bajo ese concepto, bajo esos presupuestos, sí puede Pedrito suscribir un contrato consigo mismo. ¿Y cuál va a ser la modalidad de elaboración del contrato?
Alguien decía, creo que Ana María o Gabriela decía, o Juan Carlos creo, que el mandato o el poder claramente especifica quién es el que está dando y a favor de quién está otorgando. Sandro es el propietario vendedor, es el titular. Seguro que lo que voy a hacer